El tema de hoy, estamos viendo la culpa. Ayer vimos la definición de culpa y qué produce realmente la culpa en nosotros, qué podemos nosotros experimentar cuando tenemos ese sentimiento de pecado en nuestra vida. Hoy vamos a ver un tipo de culpa, que es la culpa real, la culpa verdadera. Hay tres tipos de culpa: la culpa real, la culpa imaginaria y la culpa psicológica. Hoy vamos a profundizar en la culpa real, para que en estos días, con el favor de Dios y si Él está agradado de cada uno de nosotros y de este devocional, podamos tener la explicación de los otros tipos de culpa. Pero hoy vamos a enfocarnos en la culpa real. ¿Listo? Entonces, el tema de hoy, la culpa real, aquella culpa que es guiada por el Espíritu Santo, que es puesta desde lo espiritual, no desde nuestra mente, ni desde nuestro parecer, ni de nuestras emociones. Es una culpa que es verdadera y que necesita que usted y yo nos apropiemos realmente de lo que Dios nos está diciendo, y de cómo podemos nosotros llegar al arrepentimiento. O sea, la culpa real me lleva al arrepentimiento, mientras que otras culpas, que son otros tipos de culpa, no me lleva al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Vamos a la palabra de Dios y vamos a leer Romanos 5, 12 al 21. De pronto ahora estemos un poco confundidos, pero es difícil este tema. Yo quiero darlo poco a poco y ustedes tengan paciencia para que podamos entender. Romanos 5, del 12 al 21. Vamos a comenzar desde el 12. Romanos 5, 12. Busquemos en nuestras Biblias Romanos 5, 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hay que entender que la naturaleza del hombre es una naturaleza que tiende a hacer lo malo. O sea, tiende a hacer lo que quebranta la ley de Dios. Es una naturaleza adámica. Y esta ley muestra el pecado. La ley muestra el pecado, mas no convence de pecado. ¿Sí? Por eso, aquí tenemos que entender que la culpa real es guiada en el Espíritu. Y es el Espíritu Santo, es Dios, quien convence de pecado. A pesar de que el hombre rompa una ley o pase los linderos o desobedezca, muchas veces el hombre no entiende. Pero la culpa tiene como objetivo, la culpa real, tiene como objetivo que usted entienda y corrija. Entienda y corrija. ¿Sí?
Y es una culpa que es dada por el Espíritu Santo para que usted pase de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza en Cristo. Lo que se llama la conversión. El convertido, cuando nosotros decimos yo estoy convertido a Cristo, no quiere decir que ya yo sea perfecto. Quiere decir que yo estoy en un proceso donde paso de un hombre de naturaleza pecaminosa o naturaleza o tendencia al mal a un hombre y a una mujer con arrepentimiento real. ¿Listo? Este es un proceso que se da. Es una lucha constante del viejo hombre, la vieja naturaleza, con la nueva naturaleza. Y es un proceso de divorcio. No están totalmente divorciados. Yo puedo que recibí a Cristo. Cuando yo recibí a Cristo, lo digo de manera personal, yo no dejé inmediatamente las cosas que hacía antes. Fue progresivo. Según el Espíritu Santo me fue mostrando que lo que hacía estaba mal. Porque una cosa es conocer la ley, una cosa es conocer de que yo estoy haciendo mal y otra cosa es estar convencido del por qué estoy haciendo mal. Convencido y entendido de que lo que estoy haciendo, cuáles son las consecuencias y qué es lo que va a generar en mí que me va a hacer mal. Y ese trabajo de conversión lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y la culpa real me debe llevar al arrepentimiento. Vamos a leer Romanos 3:20. Pero antes terminamos de leer Romanos 5:12, vamos a leer 13, 14 y 15. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como transgresión, porque si por transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron muchos más para que muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de su nombre, de un hombre, Jesucristo. Entonces, Jesucristo es la solución enviada por Dios para la muerte en el pecado, porque la paga del pecado es muerte y la solución a la muerte fue el Señor Jesucristo. Pero esto no se da de la noche a la mañana. Es un proceso de conversión que es guiado por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y Él nos va convenciendo de que estamos haciendo mal. Y esta culpa nos guía hacia el arrepentimiento. Y cuando yo tengo arrepentimiento, cuando realmente yo me arrepiento, yo comienzo a tener nuevos hábitos, nuevos deseos, nuevos gustos y un estilo de vida diferente al viejo hombre. Un estilo de vida diferente al viejo hombre. Vamos a leer Romanos 3:20, ahora sí, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocimiento de pecado. Bueno, lo que les quería mostrar aquí es que la ley me muestra el pecado, pero no me convence de pecado, ¿sí? O sea, yo puedo, una persona natural que no ha conocido de Cristo, hay una impresión o hay una naturaleza pecaminosa en él, y él, por medio de lo que Dios le ha dado, que es el espíritu, nosotros estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo, y por medio de la conciencia del bien y el mal, él puede saber que está mal, pero no puede estar convencido de que lo que está haciendo
es realmente malo. Por eso en el mundo ahora lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno. Porque el ser humano tiende a razonar con respecto a lo bueno y lo malo y tiende a acomodar las cosas según su parecer. Pero realmente quien nos muestra y nos convence es el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando yo tengo una comunión con Dios, yo me voy volviendo sensible al Espíritu Santo, sensible a la presencia de Dios, y Él va mostrando el camino, me va convenciendo, y es un convencimiento seguro. Voy cambiando hábitos, voy cambiando gustos, voy cambiando deseos. Y lo digo en experiencia propia. Fue un proceso. Cuando inicié en Cristo Jesús, yo no dejé el pecado. Yo seguía yendo a la discoteca, seguía fumando y otros vicios, desorden sexual. Pero a medida que fui estudiando la palabra de Dios, que fue la palabra de Dios que fue puesta allí, inspirada en aquellos hombres que la escribieron, pero el Espíritu Santo influenció en la palabra. A medida que yo voy estudiando la palabra de Dios y comunicándome con Él, con el Padre, uno va entendiendo el porqué de las cosas. Y de la manera que uno va entendiendo, va dejando el viejo hombre. ¿Y cómo es el viejo hombre? Yo aquí dibujé la cabecita negra. Opresión. Vive en una opresión constante. ¿Y qué es una opresión? Tensión, ansiedad, porque el hombre natural evita lo que la conciencia le dicta. Y es constante, evita y quiere atenuar lo que la conciencia en el espíritu le dicta. Vamos a buscar en la palabra de Dios Romanos 5, bueno, ya leímos Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24. Efesios 4, escribirla en el tablero. Efesios 4, del 22. Vamos a leerlo desde el 22 al 24. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de verdad. Entonces, aquí hay una diferencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Y esa guía de conversión se da por medio de la culpa real que es dada por el Espíritu Santo y en el Espíritu, para que usted realmente encuentre la verdad y se arrepienta. Y no solamente la encuentre, la entienda, porque una cosa es saber y una cosa es darse cuenta y otra cosa es entender. ¿Sí? Entender. Y el Espíritu Santo nos hace entender realmente por qué el pecado, o por qué esos malos hábitos, por qué esos malos pensamientos, por qué ese estilo de vida que yo tenía en el viejo hombre me hacía daño. Y eso lo da el Espíritu Santo de Dios para una nueva naturaleza. Entonces el Espíritu Santo es el que nos armoniza
nos armoniza con la voluntad de Dios, ¿sí? Y el que nos lleva a nuevas actitudes, a nuevas acciones que nos guían hacia la voluntad de Dios. Y así podemos tener una nueva visión de las cosas. Vamos a leer Romanos 8:1. Romanos, voy a escribirlo acá, que lo tengan. Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice la palabra de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. ¿Qué solución hay a esto cuando yo todavía estoy en opresión, en angustia? Y esta lucha interna entre la carne y el Espíritu, en el cual usted tiene que tomar la decisión a qué yo alimento, y en el que usted debe batallar, pero en espíritu. O sea, si yo en mi vida no me comunico con Dios, no estoy en su presencia constantemente, no medito en Él, no me deleito, no me recreo con Dios, yo voy a tener culpas, pero no en el espíritu, sino en mi mente y en mis emociones. Y eso me va a llevar a alejarme de Dios en vez de acercarme a Él. Pero cuando yo ando en el Espíritu de Dios me convence y me muestra realmente que lo que yo estoy haciendo está mal y me lleva al arrepentimiento, al no volver a hacerlo. Pero cuando yo ando en las emociones, una culpa en las emociones, simplemente empeoro las cosas, porque ando resbalando, cayendo y otra vez regresando atrás, y es un círculo vicioso. Por eso yo tengo que experimentar la presencia del Espíritu Santo de Dios para que sea guiándome hacia la verdad, guiándome hacia la verdad. Ahora, hay muchas veces que nosotros queremos eliminar toda culpa yendo a hombres o a personas. La solución a veces que buscamos es, para eliminar esa culpa, esa opresión, es buscar a personas que puedan darnos una solución. Y créanme que el único que convence de pecado, el único que convence y me muestra realmente cómo son las cosas, es el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, sí, utilizará hombres y mujeres que estén a mi alrededor para que en el consejo me ayuden a entender. Pero el que convence es el Espíritu Santo de Dios. Por más que usted, porque yo lo vivo de manera personal, muchas veces yo fui a personas que estaban en reformatorios, y usted le puede decir lo que quiera para convencerlo de que está en pecado, pero usted no es quien convence. Quien convence es el Espíritu Santo de Dios. Lo que usted tiene que hacer es tratar de enseñar para que la persona pueda estar en esa comunión con Dios. O sea, alimentar a la persona para que busque de Dios y entre en comunión, no convencerla. Muchos de nosotros cometemos el error a veces en TikTok, por ejemplo. He visto, porque a veces me pongo a ver
Hay ateos que están por ahí hablando mal de Dios. Y muchos cristianos caen en la trampa entrando para tratar de convencer a un ateo. Imagínese. Usted no es quien convence a nadie. Hay asuntos de Dios que Él los maneja y está en ese proceso. Dios conquista los corazones, así como que me conquistó a mí por medio de circunstancias, por medio de situaciones, trayéndome personas, pero usted no es quien convence al otro. Es el Espíritu Santo de Dios quien hace la obra. Entonces hay muchas veces que hay hijos de Dios que van donde el pastor y tratan de que haya una respuesta, pero una respuesta humana para eliminar toda culpa. Y a veces nosotros tratamos de hacer el esfuerzo para que la persona entienda de una vez por todas que tiene que alejarse del pecado. Y nos esforzamos y estudiamos y sacamos lo mejor de nosotros mentalmente. Hasta nos queremos volver psíquicos para que esa persona cambie. Realmente quien convence es el Espíritu Santo de Dios. Efesios 1:7, vamos a leer Efesios 1:7. Efesios 1:7. Efesios 1:7. Dice la palabra de Dios: a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. A quien redime es el Señor Jesucristo, no hombres. Quien libera es el Señor Jesucristo, no pastores. Quien nos convence es el Espíritu Santo de Dios, no humanos. Ese es el mensaje que les quería compartir. Vamos a Efesios 4, 22 al 24, para terminar allí. Efesios 4. Efesios 4. Aquí ya lo leí, pero vamos a leerlo otra vez. Del 22 al 24 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces aquí lo importante es, para concluir, que la culpa real es aquella que es dada en el Espíritu y que me lleva realmente al arrepentimiento, a no volver atrás, sino a proyectarme hacia adelante, cambiando hábitos, deseos, gustos y estilos de vida que no me convienen. ¿Listo? Esa es la enseñanza de hoy. Y que esto no lo puede hacer un hombre. Un hombre no me puede convencer, una persona, de que estoy en pecado. Quien convence realmente es el Espíritu Santo de Dios. ¿Somos herramientas suyas? Sí. ¿Somos usados por Él? Sí. Pero quien lo hace realmente es el Espíritu Santo de Dios. Usted solamente cumpla con llevar la palabra. Pero no se mortifique cuando vea que el otro no ha podido, porque de todas maneras ahí usted no puede hacer nada. Solamente es el Espíritu Santo quien hace la obra. Isaías 53:6, para cerrar. Isaías 53:6. Vamos a Isaías 53:6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó, Dios cargó en el Redentor, en Cristo Jesús, todo el pecado del mundo. ¿Listo? Vamos a orar para terminar.
Repita conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados y te pido que entres en mi corazón y que hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea.